Vamos a ver el tema de inductancia. La inductancia, o también llamada inductancia propia o autoinducción, nos dice que es la producción de una FEN en un circuito por la variación de la corriente en ese circuito. Entonces, ¿cómo se representa la inductancia? La inductancia se representa con una letra L y es igual a la permeabilidad del medio, magnética del medio, por el número de espiras al cuadrado, que multiplica la sección de área transversal sobre la longitud de la bobina. Estamos hablando que la inductancia se va a generar en una bobina. A su vez estamos diciendo que genera también una FEM. Esa FEM media inducida va a ser igual a menos la inductancia por la variación de corriente sobre la variación del tiempo que exista. Donde la L, ya dijimos que es la inductancia, va a estar en henrys. Un henrys también es igual a volts por segundo sobre amperes. Un volts, recordemos que también es Weber sobre segundos. Entonces, si metemos Weber sobre segundos en esta fórmula, nos quedaría así. Volts, Weber sobre segundos, que multiplica a segundos y que divide a amperes. Se eliminan los segundos y me queda también que entonces un henry es Weber sobre amperes. Importante que sepamos estas dos combinaciones. Que un henry es volts por segundo sobre amperes y un henry también es Weber sobre amperes. La símbolo μ es permeabilidad magnética del núcleo, que va a ser en Weber sobre amperes sobre segundos. N es el número de espiras, recuerden que hablamos de una bobina. La A es área de la sección transversal del núcleo, siempre va a estar en metros cuadrados. La L es longitud de la bobina, siempre va a estar en metros. Este símbolo que parece una E, estamos hablando que es la FEN media inducida y siempre va a estar en volts. Delta I o variación de la corriente es el cambio en la corriente inducida, está en amperes. Y la variación del tiempo, que es tiempo en el que se efectúa el cambio de corriente, siempre va a estar en segundos. También existe la inductancia mutua y es cuando hablamos de dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria va a ser la encargada de generar la intensidad de corriente y la bobina secundaria es la que nos va a dar la FEM. Y nos queda la formulita así. M, que es la constante de inducción magnética mutua en dos bobinas, que también va a estar en henrys, va a ser igual a la FEM media inducida de la bobina secundaria por la variación de tiempo sobre la variación de corriente de la bobina primaria. Entonces, ya visto estas formulitas, vamos a ver dos ejemplos donde vamos a utilizar estas fórmulas. Nos dice el primer ejemplo. Tengo una bobina de 25 centímetros de largo, es decir, me está dando el primer dato y es longitud, 25 centímetros. Tiene 1500 espiras, es decir, me está dando el número de espiras, 1500, de alambre que rodean un núcleo de hierro con un área de 2 centímetros cuadrados. O sea, tenemos que la sección de área transversal es de 2 centímetros cuadrados. En su sección transversal, si la permeabilidad relativa del hierro es de 800, me está dando la permeabilidad relativa del hierro, es 800, calcular para el inciso A, cuál es la inductancia de la bobina, o sea la L. Y para el inciso B, ¿qué FEN media se induce en la bobina? Si existe una variación de corriente de 0.5 amperes. O sea, me está dando otro dato que es variación de corriente de 0.5 amperes en 0.04 segundos. Además me da la variación del tiempo, 0.04 segundos. Esos son los datos que me está dando el problema. Entonces, primero, la longitud nunca la podemos manejar en centímetros, debe de estar en metros. Recuerden, un metro es igual a 100 centímetros, entonces 25 centímetros entre los 100 que son, me da 0.25. O sea que 25 centímetros también es 0.25 metros. El número de espiras está bien, el área también tenemos otra cosa, recuerden que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, si yo quiero saber cuántos son 2 centímetros cuadrados por regla de 3, sería 2 entre
10.000. 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4, ya sería metros cuadrados. Me da la permeabilidad relativa del hierro en este caso, dice que es 800. Recuerden que yo necesito en la formulita la permeabilidad del medio, no la permeabilidad relativa. Entonces yo tengo que sacarlo. Recuerden que hay una formulita para calcular la permeabilidad relativa, la permeabilidad del medio, y es permeabilidad relativa por permeabilidad de vacío. Permeabilidad relativa son 800, que es el dato que me está dando aquí. Y la permeabilidad del vacío, ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperes por metro, o también lo podemos manejar como 1.26 por 10 a la menos 6 Weber amperes por metro. Entonces, si hacemos la operación, sería los 800 por 1.26 exponente a la menos 6, y me da 1.008 por 10 a la menos 3. 1.008 por 10 a la menos 3 Weber amperes por metro. Entonces ya tengo la permeabilidad del medio, que sería el hierro. Ya puedo entonces irme a la formulita. La formulita, recuerden que es inductancia va a ser igual a la permeabilidad del medio, que multiplica al número de espiras al cuadrado por el área sobre la longitud. Entonces este es el inciso A. Permeabilidad del medio es este valor que acabamos de sacar, 1.008 por 10 a la menos 3 Weber amperes por metro, que multiplica al número de espiras, que son 1500, esto está al cuadrado, por el área, que es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, todo esto sobre la longitud, que son 0.25 metros. Entonces yo puedo hacer todas las operaciones así: 1.08 por 10 a la menos 3 por 1500 al cuadrado por 2 exponente a la menos 4 por 10 a la menos 4, y luego dividirlo entre 0.25 metros. Voy a hacer primero lo de arriba y luego dividir entre 0.25. Entonces sería 1.008 xp a la menos 3 por 1500, que está al cuadrado, por 2 exponente a la menos 4, y esto me da 0.4536. Lo vamos a redondear a 0.454. ¿Sale? Redondeamos el 3, como tenemos un 6 antes, entonces sería 4. 0.454. Bueno, al final vemos las unidades como quedan. Entonces 0.454 ahora entre 0.25 me da 1.816. Entonces vamos a las unidades. Yo aquí tengo metros cuadrados arriba, aquí tengo metros abajo y metros abajo, metros por metros. Metros cuadrados se pueden eliminar con estos. Entonces eliminamos los metros y me queda Weber sobre amperes. Weber sobre amperes. Este sería mi resultado. Recuerden que también dijimos que Weber sobre amperes es igual a henries. Entonces, este está bien, pero este estaría mucho mejor. Ya tenemos entonces el inciso A. Vámonos con el inciso B. El inciso B me está diciendo que yo quiero la FEN media inducida si existe una variación de corriente de 0.5 amperes y una variación de tiempo de 0.4 segundos. Entonces recordemos la formulita que nos dice que la FEN media va a ser igual a menos la inductancia por la variación de la corriente sobre la variación del tiempo. Entonces sería menos 1.816 henries, que recuerden que henries también era
volts por segundo sobre amperes. Esta es la que me va a servir ahorita, no va a servir tanto Henry, va a servir esta descomposición que tenemos, que multiplica a la variación de la corriente, que es 0.5 amperes, sobre el tiempo, que es 0.04 segundos. Hacemos operaciones, recuerden que es el menos 1.816 por 0.5 menos 1.816 por 0.5, y eso que me da entre 0.04 y me da menos 22.7. Aquí, por eso nos servía volts por segundo sobre amperes en vez de henrys, porque aquí yo puedo eliminar los amperes, puedo eliminar los segundos y me da volts. Ahí está mi inciso B. Ahora nos vamos a otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que es una bobina cuya corriente varía con una rapidez de 2 amperes sobre segundos. Aquí este dato es interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Nos dice que es 2 amperes sobre segundo. Nos está dando qué rapidez con la que varía una corriente. Entonces, se encuentra cerca de otra bobina, o sea, hablamos de dos bobinas, estamos hablando de inductancia mutua, a la cual le induce una FEM, o sea, teníamos entonces una bobina primaria que nos está generando esta rapidez de corriente, y tenemos una bobina secundaria donde se está generando una FEM inducida, que es igual a 12 milivolts. Calcular la inductancia mutua. Aquí estamos hablando de un ejemplo de inductancia mutua. La formulita es esta. Aquí esto es lo interesante. Me está dando que la variación de tiempo sobre la variación de corriente en la bobina primaria es segundos sobre amperes. Y aquí me está dando un dato de amperes sobre segundos. Es decir, esto viene invertido. Me está dando variación de la corriente sobre tiempo. Ese es el dato que me está dando. Por eso me está diciendo que es la rapidez de la corriente, o la corriente con una rapidez. Pero mi formulita me dice que esto debe de estar invertido. Entonces, mi formulita me dice que debe de estar variación como variación del tiempo por la variación de la intensidad de corriente. Entonces este dato tiene que cambiar, tiene que ser el inverso, o sea, 1 sobre 2, para que sea segundos sobre amperes y yo pueda hacer ese cambio. Es importante hacer la interpretación, hacer el análisis del dato que me está dando y cómo me lo está pidiendo la fórmula. La formulita me lo está pidiendo así, entonces ese dato quedaría así. Y la fórmula es que la inductancia mutua es igual a la FEM inducida en la bobina secundaria por variación de tiempo sobre variación de la intensidad de la corriente en la bobina primaria. Entonces, la FEM media inducida es igual a 12 milivolts en la bobina secundaria. Recuerden que este dato no se puede usar con término mili, lo quitamos y es por 10 a la menos 3 volts. Entonces tenemos el primer dato que es 12 por 10 a la menos 3 volts, que multiplica a esta variación y ya sabemos que es un medio de segundos sobre amperes. Entonces si hacemos la operación sería 12 exp a la menos 3, que multiplica a un medio y me da 6 por 10 a la menos 3. Recuerden que esto lo pude hacer así también, 12 exponente a la menos 3 por 1, lo que me da entre 2, y me va a dar lo mismo, 6 por 10 a la menos 3. Volts por segundo sobre amperes, ya dijimos que son henrys. Entonces esto me da henrys. Entonces chicos, en este tipo de problema nada más tenemos que ver la interpretación que sea lo mejor posible. Si es necesario hacer el cambio, pues vamos y lo hacemos. Sale este procedimiento que hicimos. Bueno chicos, mucho éxito.